Un cuento familiar. Los 7 cuervos. Aunque todos los ejemplos que he ido describiendo a lo largo de los capítulos anteriores se refieren a casos reales, a casos conocidos por mí, me apetece contarte ahora un cuento popular, un cuento recogido por los hermanos Grimm. Es el cuento de los 7 cuervos y nos servirá para repasar algunas de las cuestiones que hemos tratado hasta ahora. Así que, érase una vez un matrimonio que tenía 7 hijos varones. Y en el 8º parto, la madre por fin dio a luz a la hija deseada. Pero la alegría pronto dio paso a la preocupación. La niña parecía haber venido al mundo con una enfermedad terrible. Así que el padre ordenó a los niños que fueran a traer agua de un pozo cercano. Quería bautizar a la pequeña, no sea que muriera. Los 7 hermanitos caminaron con sus baldes a buscar el agua, pero con tan mala suerte que los cubos cayeron dentro del pozo y no había forma de sacarlos. El padre, impaciente ante la tardanza de sus hijos, exclamó: «Ojalá se convirtieran en cuervos estos malos hijos». Y como sucede en los cuentos de hadas, la maldición se hizo realidad, para dolor del padre y de la madre. Los 7 hermanos se transformaron en 7 cuervos. Los 7 cuervos huyeron volando y no se volvió a saber de su paradero. Y la niña, milagrosamente, superó el primer trance de su vida y creció sin que su salud se volviera a resentir. Pero la niña no sabía lo que había sucedido. Nadie le habló de sus 7 hermanos. Nadie le contó la maldición que pesaba sobre ellos. Y como suele suceder en los cuentos, un día, una vecina indiscreta le reveló la verdad. Bueno, esto es algo que ocurre en los cuentos y en la vida real. La niña comprendió entonces que tenía 7 hermanos que no había conocido y que de algún modo ellos habían sufrido un encanto por su culpa. En un impulso, decide buscar a sus hermanos. Pero como teme los peligros del viaje, toma el anillo de compromiso de su madre y se lo pone. Y aunque el anillo le queda un poco grande y baila en su dedo, ella siente que es un buen amuleto protector. La niña viaja al sol y se achicharra de calor. Viaja a la luna y se hiela de frío. Viaja al fin a las estrellas y ellas le dicen dónde viven los 7 cuervos. En un castillo, en la cima de una montaña. Así que la niña, valiente, llega hasta el castillo y encuentra a un enano que hace las veces de criado de los 7 cuervos. El criado le informa que sus 7 señores no se encuentran en ese momento. Pero la niña tiene hambre y come la comida de los cuervos. Tiene sed y bebe de la copa donde los cuervos beben. Y sin querer, el anillo de compromiso de su madre cae dentro de la copa. Los cuervos regresan de improviso, así que la niña corre a esconderse. Cuando los cuervos descubren que falta su comida, sospechan que alguien ha entrado en su castillo. Interrogan al sirviente, pero este guarda silencio. Así que cuando los cuervos ven dentro de una copa el anillo de su madre, se miran unos a otros con sorpresa. En ese momento la niña sale de su escondite y se presenta ante los 7 cuervos. Uno a uno, por orden, la niña besa a cada uno de los 7 hermanos. Y estos, mágicamente, se transforman en apuestos jóvenes. Ahora todos juntos pueden volver a casa.
Decía la gran estudiosa junguiana Marie-Louise Bonfrance que los cuentos son el esqueleto del inconsciente colectivo, del mismo modo que los mitos son su carne. Y en este esqueleto que aquí he presentado podemos rastrear algunos asuntos que conciernen al mundo arquetípico de las relaciones familiares. Uno de los temas que surgen en este cuento está relacionado con el orden familiar. Los hermanos mayores deberían cuidar de la hermana menor, y por este motivo la maldición paterna, siendo tan cruel, tiene su sentido dentro del contexto de la historia. Aquí el cuidado se relaciona con la pertenencia al clan. Si la hija no es bautizada, según la creencia, no es una persona completa y no tiene un nombre. El bautismo, en un caso desesperado como este, no debe entenderse en un sentido literal o cristiano. El bautismo es la forma de reconocer a ese ser como uno de nosotros. Y si muere después del bautismo, es alguien que tiene un nombre, alguien que tiene una entidad propia. Podrá así ser recordada y no caerá en el olvido, no será un alma en pena. Así que el hecho de que se envíe a los hermanos a por agua nos muestra la necesidad de cumplir ciertos ritos y de hacerlo con seriedad, con propósito, porque de lo contrario corremos el riesgo de producir un alma errante en el corazón del sistema familiar. Luego viene otra cuestión, el tema que a mi entender es la parte central del cuento, la maldición del padre que transforma a sus hijos en cuervos. Esto es algo de lo que ya hemos hablado. Por ejemplo, la madre que dice a su hija que quedará soltera para siempre por su mal carácter. O el padre que condena a su hijo a seguir en el negocio familiar contra sus deseos. Frases dichas o no dichas pero intuidas como serás estéril, fracasarás en todo lo que emprendas, serás siempre dependiente, estarás enferma de por vida, te casarás con un hombre brutal o te casarás con una mujer de corazón frío. Todas estas son maldiciones comunes, maldiciones que vemos cada día a nuestro alrededor. Quizá tú te reconozcas en alguna maldición. Probablemente el padre del cuento no deseara el destino de sus hijos, pero lo provoca. Y ellos, sabedores de que no han actuado correctamente, lo aceptan. Porque no solo es necesario que alguien maldiga a otro, sino que éste tiene que aceptar sobre sí la maldición. Esta es la manera de que tenga efecto. Generalmente, quien acepta la maldición se siente secretamente culpable. Y no hablo aquí de culpa penal ni de culpa ética, sino de la culpa sistémica. Cada familia tiene sus normas, que a veces no tienen nada que ver con las normas generales que rigen la sociedad, ni siquiera con las leyes. Cuando alguien falta a esas normas, se convierte en culpable dentro del sistema. Por eso, muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida de manera inconsciente son una forma de escapar de la culpa, o quizás están motivadas por una culpa que hemos asumido. Así que la pérdida de los 7 hermanos, insoportable para el clan, especialmente para el padre, se convierte en un secreto familiar, algo que la niña no conoce, pero que le es revelado de la forma más inoportuna. Las historias familiares están llenas de casos así. Por ejemplo, una persona puede caer en la demencia y empezar a revelar secretos que de otro modo estarían ocultos. O puede ser la vecina indiscreta que nunca falta. ¿Y qué debe hacer la niña cuando conoce la verdad? Podría no hacer nada. A fin de cuentas, es solo una niña. Nada de lo que ha sucedido es culpa suya. Al menos en los estratos más superficiales de la conciencia.
Pero algo ocurre cuando conoce los hechos, y es que toma sobre sí la culpa de su padre, la hace suya. Y esto es algo que vemos con mucha frecuencia, como personas que no tienen responsabilidad alguna sobre hechos del pasado familiar se hacen cargo de ellos, los toman sobre sus espaldas. Se enfrentan a una serie de pruebas que no le corresponden, pero necesitan pasar esas pruebas. Y la finalidad aquí no es otra que intentar restaurar el orden familiar. Un elemento clave en la resolución del cuento es el anillo de la madre. Es el símbolo del vínculo entre los progenitores. ¿Qué es lo que une a los 7 cuervos con la niña? El haber sido engendrados por el mismo hombre y la misma mujer. El anillo es el símbolo de esa alianza. Es el símbolo del origen común de todos ellos. La niña solo se puede presentar ante los cuervos con el salvoconducto del anillo. Es el elemento que facilitará el reconocimiento mutuo. Ya no son seres diferentes, ya no son de diversa naturaleza, ya son lo mismo, están unidos por un mismo origen. Besando a los hermanos, la niña, que es la heroína de este cuento, reconstruye el sistema familiar. Pero ya no lo hace desde la culpa, sino desde el amor y la aceptación. Y los hermanos mayores deben aceptar que la pequeña les devuelva su lugar. Muchas veces son los pequeños los que dan lecciones a los grandes. Por supuesto, el cuento se puede interpretar de muchas otras formas. Se puede hacer una interpretación más junguiana o centrada en el viaje del héroe al estilo de Campbell o en cualquier otro contexto. Pero en este caso me interesaba más que habláramos de él en un contexto transgeneracional. Estas son solo algunas pocas claves y espero que tú encuentres algunas más. Y hasta aquí hemos llegado en esta introducción a la psicogenealogía. Deseo que todo lo que he compartido haya sido útil para ti. Así que muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Soy Octavio Deniz y puedes encontrar más información, artículos, libros y mucho más en mi web octaviodeniz.com. Hasta siempre.